bienvenidas, bienvenides a No es TV. Yo soy Fía Sargenti. Si llegaste de casualidad a este podcast, que también es podcast porque también está en video, lo puedes ver en YouTube, lo puedes estar escuchando en alguna plataforma, es porque seguramente te interesa el contenido de HBO tanto como a mí. Y por eso, para tratar de sacarle todo el jugo posible a todos esos títulos que tenemos a mano, acá tenemos un espacio en el que con cierto eje, con cierta temática o lanzamiento o autor, autora, estrella, lo que hacemos es debatir, charlar siempre con un co-host, con un invitado especialísimo. Empezamos junio y tenemos un invitado que desde hace mucho tiempo yo quería charlar un rato largo con él. Él es Lucas Gutiérrez, también quizás lo conocen como El Fauno, editor de audiencias en Agencia Presentes, las pueden encontrar como @presenteslgbt, es columnista en una radio argentina que se llama Futurock y es activista por los derechos de HIV positivo. Es un montón de cosas súper interesantes que además ahora le voy a preguntar, además de que ustedes lo pueden buscar. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Fío, qué alegría estar acá. Realmente que me pone muy manija, sobre todo porque cuando fui invocado por HBO, recordé que HBO yo lo sigo desde Cemento. O sea, yo miraba HBO cuando era HBO Olé. Olé, O sea, exacto. y, y Sí. recuerdo que fue como de mis primeras aventuras de niñe para quedarme muy tarde para mirar Tales from the Crypt y Sí. también fue como un espacio donde aprendí a mirar animación de adultos, donde los Sí, dibujitos eran para adultos, no sé, por ejemplo, con varias sí. series. Entonces, nada, fue como un lindo viaje ahora estar aquí. Sí, me encanta, me encanta. Además, le cuento a quienes nos estén viendo y escuchando que acá cada semana con cada invitado, invitada, vamos hablando como, bueno, ¿qué te dispara esto? Y vamos organizando el episodio. Y Lucas tiró una cantidad de cosas interesantísimas, así que va a ser medio como básicamente una clase para mí también. Y como decías vos, para quienes crecimos viendo HBO, en esta parte del mundo HBO lee, fue una puerta a un montón de cosas que no se Total. veían en otro lado, que tenían que ver con diversidad, con una representación que no aparecía ni de casualidad en otros lados, y obviamente un espacio para la comunidad LGBTIQ+, como que todavía era como incipiente o estaba en ciertos márgenes de lo que era el cable de aquella época. Y bueno, ahora con el correr de los años obviamente eso se fue acrecentando y ahora sí, por suerte encontramos en diferentes, en casi todos lados, historias que reflejan cómo se siente y cómo se ve y es el mundo en realidad. Acá quiero que aclaremos, es como el momento en el que por lo menos yo voy a sacar mi tarjetita. Acá yo, Fiorella Sargenti, mujer hetero cis, viste, porque siento como que estas cosas, para hablar de todas estas temáticas y todo, siempre me gusta como aclararlo. Yo no voy a tratar de hablar en representación de nadie, ni hacerme como ponerme una bandera que no me corresponde. Viste, como, no sé cómo No, total. explicarte. Mira, lo Ujú. que sucede también es, al final del día, yo, con el listado y con lo que vamos a repasar hoy, creo que esto va a cerrar hermosamente porque el punto culmine me va a retrotraer a esto que voy a decir ahora. Yo soy puto. ¿Por qué me digo puto? Porque puto siempre fue un insulto y para mí es una reapropiación de la injuria. Lo que antes era la palabra con la que me atacaban, hoy es mi identidad. Entonces, por eso Ujú. yo me enuncio puto. Pero a la vez yo soy un puto cis. Cuando decimos cis, recuerden que sería lo opuesto a trans. Cis es cuando uno nace, te asignan un género, porque hay un sistema que dice, ah, veo un pito, es un varón, ah, veo una vulva, es mujer. Bueno, a mí me asignaron varón, yo me encuentro dentro de esa categoría en cierto punto de modo flexible. Yo soy una marica masculina, varona, veremos. Pero también yo soy un color, o sea, yo tampoco puedo hablar en representación. Lo que vamos a hacer acá con Fío es esto, es
pivotear, es ver, es compartir nuestras experiencias, sobre todo sobre el contenido LGBT más y sobre lo importante de las representaciones, Fío, porque mira, yo soy una marica de 41 años. ¿Qué pasa? Mi ESI, básicamente, ha sido la televisión. Y cuando hablamos de televisión, hablamos de una televisión en la cual vos tenías que, por ejemplo, en mi caso, ir a robarle la revista del cable a mi tía, anotarme en mi agenda tal día, tal hora, tal película. Y era, ¡pum! Es el momento en el que lo podías ver. No podías, tipo, Ujú, bueno, hago un rewatch después, o me la ujú. bajo, o la veo más tarde, o entro a la plataforma y lo veo. No, tenías, y era una vez, y si se iba de programación, cagabas. No tenías, no es me la bajo, me la bajo que a un VHS. Entonces, nuestra Sí. HBO LE también fue parte de nuestra ESI en ese momento. Alta ESI, alta educación sexual integral, porque te traía como todos estos otros universos y sobre todo lo que nos ha pasado y nos sigue pasando a las personas LGBT lo que me sigue pasando a mí como persona viviendo con VIH, es la pregunta de dónde existo. Porque Ujú, imagínate no verte en los programas, de no encontrarte en los dibujos animados, de no verte en las animaciones, de no verte en las historias lindas. Y ahí es ujú. donde empezás a decir, pará, ¿por qué no existo? Y cuando empezás a verte, empezás a encontrar ese reflejo, te podés ir construyendo, te vas preguntando, te vas enunciando. Entonces, para mí es súper importante todas nuestras representaciones en ficciones. Ujú. Bueno, lo que decías de Cuentos de la Cripta, yo me acuerdo que siempre me pareció espectacular como el terror, y en ese caso el terror con esa cuota tan importante de humor que tenía la serie, eh, em, abre puertas y históricamente abrió puertas para empezar a hablar de un montón de cosas que todavía en los dramas serios y demás, como que temas que la sociedad todavía pacateaba, o sea, que todavía le Total, daba, total. había como pudor para hablar y desde el terror se podían empezar a explorar de otra manera y cuestiones en Tales from the Crypt había cuestiones de Amaba. eróticas que cualquiera que estaba además como creciendo, además de identidades distintas que no se veían en otro lado, que había como una sensación de como de otredad interesante y no alguien que viene a alienarte, que era como una idea que sobre todo en los 80 y principios de los 90 estaba muy presente en toda la cultura pop, ¿no? Como esto se ve así, estos son los outcasts, los que están afuera. Total. Y además Em, lo protagonizaban todos siempre famosos. Me acuerdo que eran tipo sí, o sea, nombres de altísima, que vos decías, pará, sale de su universo sí. hollywoodense, película, y de repente tenías a un Danny DeVito haciendo, y yo era como, wow, esos crossovers me volaban la cabeza. Sí, era espectacular. Y ahí no puedo dejar de linkearlo con True Blood, una serie ya de las últimas décadas, basada en una serie de libros que yo leí los libros, vi la serie, amo la serie. Ahora te quiero preguntar a vos para que me des tu opinión y demás. Pero algo que me encanta es que la señora que inventó el universo de True Blood es una señora como tu mamá Amo. o tu profesora tu maestra de matemática que estaba en la casa y si bien la protagonista es una mujer heterosis que tiene ahí como se va como animando y hay de todo en True Blood. Hay Total. como no solo desde lo sexual, desde lo erótico, sino también desde lo identitario, ¿no? Hay como una exploración Total. y todo siempre Nuestros también. clanes. Sí, O sea, esta exacto, idea sí, de sí, los sí. clanes, esta idea de yo soy un elfo, vos sos un hada y él es un vampiro, entonces Sí. no sé. Y es algo que podemos, digo, son representaciones de nuestras realidades. Si algo que me fascinaba a mí de True Blood es que los vampiros, la idea del vampiro es una idea totalmente queer. ¿Por qué es queer? Pensemos, ¿qué es un vampiro? Primero, un vampiro es una amenaza. Yo, como Sí, vampiro, te puedo convertir a vos en lo que soy yo. sí. Amenaza total. Yo salgo de noche, yo soy flamboyant, soy tentador, soy seductor. De repente,
son todas las características estereotipadas, estereotípicas y de armar bocetos ¿de quién? De los varones gay cis, por ejemplo. ¿Y esto de dónde viene? Ujú, Viene del código Hays. El código Hays en el año 1930 fue un código de censura. Este código de censura aplicado en Hollywood lo que decía era que si vos eras de una marginalidad, si vos eras de algo o sea, de algo no normal, no normado y demás, tenías que ser representado de una manera no luminosa. Es decir, si vos eras una perversión, vos tenías que ser o villano ujú. o víctima. Y es ahí que empiezan, bueno, al poco tiempo del Código Hays sale la película la hija de Drácula, donde la hija de Drácula es una mujer exuberante que atrapa a otras mujeres, una lesbiana. O sea, Ujú. los vampiros que somos, esto, la noche, lo extravagante, el peligro, el cuidado porque te vas a convertir en quien soy yo. Y eso es lo que se llama el queer coding, o sea, poner un código sutil. Vos no decís, el personaje este es gay o este personaje Ujú. es LGBT. No, hay un código subrepticio, sutil que te va llevando ahí. Y yo me acuerdo de ver True Blood y estar como, estamos hablando, arrancó en el año 2014, como era Sí. tipo True Blood, mis hormonas, Jason, o Sí. sea, era como toda una Mira, interseccionalidad. sí, eras de Jason, vos. Eras como Team Jason. Sí, igual me pasaba que ahora cuando nos pusimos a pensar en el pod y en encontrarnos, me acuerdo que tengo como flashazos, cosas. Sí me acuerdo de una escena que me voló la cabeza en ese momento, que fue cuando Lafayette, o sea, cuando Sí. este personaje, Lafayette, trabajaba en una cocina y en un momento unos rednecks lo empiezan a bardear por marica, por negro y demás, y va Lafayette y le tira la hamburguesa en la cara y le dice, esta hamburguesa tiene sida, a ver quién se la come. Y fue Ujú, lo que me fascinó de eso fue que es una serie en la que todo tiene que ver con lo fantástico, con lo mágico, con los poderes, y en este caso va la marica y se le planta sin nada, solamente con su actitud. Y me acuerdo que eso fue, y plantársela a estos redneck y demás. Entonces, creo que de repente ves eso, ¿entendés? Porque yo siempre de chico, de pequeño, de cachorrito, yo quería tener todos los superpoderes para poder enfrentar mis miedos. No, Lafayette fue y lo que hizo fue se paró y dijo: "No, basta. ¿Qué? A ver quién se come esta hamburguesa con sida". Y me pasaba eso con True Blood. De repente, encontrar ese universo de, eh, queer sin entenderlo mucho, porque todavía, año 2014, se empezaban a hablar estas cosas, pero se empezaban a hablar desde lugares así como, o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando Jason tiene el sueño con Eric, que sí. hay como una situación homoerótica y es un sueño. O Ujú. sea, pero Sí, me sí, acuerdo sí. que ahí yo me volvía loco con más que seguir con la serie, yo lo que hacía era mucho seguir con los personajes, era muy de verlo en la casa de mis amigos, era de juntarnos y siempre estaba ahí. Y esa representación para mí fue súper importante. Y sobre todo el nivel de que, como te contaba antes, tuvimos que ser Ujú. las villanías, tuvimos que ser los villanos. Sí, Vos ves True Blood y decís, obvio que quiero ser el sí. villano, obvio Bueno, que quiero ser el villano. mencionabas a Eric, un Alexander Skarsgård pre-mega fama, pre-Big Little Lies y ahora Tarzán y todas las películas y los éxitos que tuvo ahora. Y es un personaje que no anda con etiquetas y es algo que No, como decías vos, hasta hace no mucho no se le permitía a un personaje en una serie o que no fuera, y ahí entiendo lo del queer coding, porque era como, bueno, este personaje tengo que entender si va a besar a una mujer o un hombre. Este otro personaje como y de ahí que no se va a siempre. mover jamás. Ajá, y si se O mueve sea, va a ser un punto de la trama que va, ¿no? Que va a ser como un tema, va a ser el tema. Uy, tenía novia y ahora tiene novio. Esto es como un eje, total. un plot point, digamos. Y después sé que tenías Fauno, que es un genio,
pasó un montón de términos, nos pasó que tenía ganas de charlar acá, todos atravesados siempre por títulos que encontrás en el catálogo de HBO. Y me interesó queerbaiting, que me puedo imaginar por dónde viene, pero quiero ver cómo vos nos lo Mira, explicás y... Ujú. lo vamos a linkear con, vamos a empezar hablando de Eric, que arranquemos desde Sí. True Blood y de ahí Ajá. vamos a pegar el volantazo. ¿Qué pasaba? Lo interesante en esto es que cuando Eric de repente pivoteaba en su sexualidad, en su sensualidad, digo, porque no todo es genital, o sea, hay muchas maneras, hay maneras románticas, hay maneras sexuales y demás, no pasaba lo que suele suceder en las representaciones LGBT, sobre todo de antaño, que ¿qué son? Si vos sos LGBT, morís. O sea, Ujú. básicamente vos salías del closet, te mataba. Digo, mi ESI también fue eso, Sí, fue claro. ver películas o series y demás donde cuando salías del closet tenías que vivir amargado, vivir enamorado de tu amigo hétero o directamente te Sí. mataban. Entonces, ver a este Eric pivoteando y de vuelta, como decías vos, no era ese el tema, era como algo ahí que iba pasando, vos te sentías como, bueno, pasa. Bueno, mira, pasa, no me matan. O sea, hey, y es muy importante para y por eso, las personas LGBT más, ¿qué hacemos? Buscamos, o sea, instintivamente y a veces, y sobre todo racionalmente, más aún yo que soy de Capricornio y mi vida es un Excel, eh, buscamos mucho esta idea de dónde hay personajes LGBT más. ¿Qué ha Ujú. sucedido? Durante la historia nos han vendido en trailers y en teasers, acá hay un puto, acá pasa algo. Sí. Y vos vas y por ahí ves la película o ves la serie y demás y te ensartás. Eso se llama queerbaiting. Esta idea de anzuelo queer y cuando lo vas Ujú. a ver, el producto, o no está desarrollado, o es como algo efímero, o es un coqueteo. Entonces, me acuerdo que, y esta palabra volvió a surgir hace muy poco, cuando se cuenta, cuando se anuncia que iba a salir la serie Our Flag Means Death de Taika Ujú. Waititi. Porque se Sí. veía algo queer ahí y era como, Sí. ¿qué nos van a decir? Yo no voy a Ujú. spoilear nada, no voy a contar mucho más, pero sí voy a decir que fue de mis últimas series más queridas. ¿Sabes por Ujú. qué, Fío? ¿Por qué? Contame. El colectivo LGBT más en las representaciones muchas veces, bueno, venimos de True Blood donde Ujú. hay, o sea, donde hay una tensión sexual que Sí. era como todo, o sea, todo Como... hasta se autocogía, había como algo de, Sí. viste, ahí todo el Sí. tiempo, Sí. o sea, una súper tensión sexual y que es algo que está muy relacionado o muy bocetado y demás con el colectivo LGBT más. Ujú. En Our Flag Means Death se narra muy pequeño, muy románticamente. O sea, no hay algo grotesco, no hay algo Ujú. vomitado. Hay una construcción sigilosa, amorosa, Ujú. tan linda, o sea, que te va guiando. Recordemos, Our Flag Means Death es una serie en la cual el actor Rick Darby interpreta a Steve Bonnet, que es un personaje histórico real, que era un aristócrata que para escaparse de su esposa, este aristócrata se convierte en pirata. O sea, va y Ujú. paga, se compra el barco, a ver dónde están bueno, ustedes, mi tropa de marineres y Ujú. demás. Y es muy interesante. Bueno, Taika Waititi es su némesis, el pirata barba negra. Y de vuelta, lo que a mí me hizo muy bien fue reencontrarme con lo romántico de nuestras construcciones, con lo pequeño, con lo sutil. Esto que decíamos recién, por ejemplo, de la novia de Drácula, esta idea LGBT, lo exuberante, lo peligroso. Acá, lo queer, ni siquiera le vamos a decir LGBT a Our Flag Means Dead. Hablemos de queer. ¿Qué es queer? Video, o sea, esto es una mamushka de conceptos. Espectacular. Vamos con todo. Cuando hablamos de algo queer, es de algo que se está fugando, algo que se ha ido, algo que rompe, algo que desestabiliza las normas y sobre todo las heteronormas. ¿Qué es una heteronorma?
no es una persona con una práctica heterosexual. No, una heteronorma es que a vos te impongan que lo único que se puede hacer es la manera heterosexual, que vos nacés y sos heterosexual, cis, monógamo y es. No, eso es una heteronorma. No es que las personas heterosexuales. Entonces, todo lo que fuga de las heteronormas y de todas las normas, no solo de las heteronormas, de las normas en general, es lo que consideramos queer. Y lo queer es un término vivo. Lo queer no puede estar tan encajado porque es algo que todo el tiempo muta. Y yo siento que Our Flag Means Death es queer, porque de hecho hay un personaje no binario, y este personaje no binario, que es Jim, une de los marineres, es súper interesante porque está interpretado por una persona también no binaria, por Vico Ortiz, Ujú, que es una intérprete no binaria que estuve leyendo entrevistas y lo que decía, que me parecía también muy importante, es que en la sala de guión había personas no binarias escribiendo. No es que habían dicho, bueno, contratemos a la persona no binaria y que nos explique cómo es una representación no binaria. ¿Por qué? Porque los productos LGBT no tienen que ser. No, el producto LGBT no es solamente, pusieron a un gay, pusieron a una lesbiana. No, tiene que haber un universo 360, como es este caso, en el que personas no binarias están escribiendo y diciendo, o por ahí pueden haber a veces asesores, o sea, vos guionista y de repente contratás para una asesoría, y eso me pareció ujú. tan interesante, y sobre todo cómo lo plantea Vic Ortiz con su personaje Jim, que es fabuloso ese personaje, todo su arco, Ujú. es muy interesante porque además la serie se permite, obviamente, de pie, Taika Waititi, nos sentamos otra vez. Es como recibimos a la bandera de Sí, ceremonia, Taika Waititi. eh, sí. le da como no solo un. ¿Sabes que hay algo de caballo de Troya que yo noté y me fascina? Que Ujú, son los demás marineros y personajes, le hacen unas preguntas a Jim sobre su identidad, que son ujú, muy interesantes porque de repente pivotea entre identidad de género, entre orientación sexual, entre como dudas, y lo mete en la trama de una manera muy, muy amorosa y muy constructiva. Entonces, vos descubrís otro personaje y de vuelta, Figo, una persona no ujú, binaria, de repente te encontrás mirando una serie y existís. Y no existís ujú. para morir, no existís para hacer la Sí. vergüenza o la parodia, existís heroicamente. Ujú. Entonces, me acuerdo que, realmente hasta ahora de este año, o sea, Our Flag para mí es de los productos que llevo ahí como más queridos. Bueno, justo en este mes, en el mes del orgullo, hay mucho de eso, ¿no? De como, es como póngale arcoíris a su producto y sale, vale, y es como, sí, mira, esto ahora tengo diversidad y tengo. eh, es como una de las mayores críticas en los últimos años, ¿no? Como de, bueno, no solo hay que. No solo es como un reclamo Logo, de un derecho de aparecer, de estar, como decís vos, sino también de que haya un desarrollo, que haya una. Y pienso en varios títulos que ya mencionamos. Tienen, o algunos que no mencionamos, pero porque podríamos estar 80 horas, tienen personas detrás que, como pienso en True Blood, está detrás tenía Alan Ball, que también hizo Six Feet Under, ¿no? Que también mostró un montón desde una cuestión más realista, ¿no? En ese sentido, más naturalista. Y después, por ejemplo, Russell T. Davies, pienso, él creó la versión original de Queer as Folk. Yo la versión norteamericana la vi en HBO cuando tenía como 15, 16 años y para mí fue reveladora. Reveladora no solo porque aprendí de un mundo que era completamente desconocido. Yo era total. una adolescente en Ushuaia, Tierra del Fuego, allá en un triangulito, y estaba viendo la vida de un grupo tenías Fascinadas. lesbianas que tenían un hijo con el amigo gay que gustaba de su otro amigo, que hacía que andaba como medio en cualquiera y le jugaba y me gustaba ese, entonces era como y para esto también me genera algo a mí y Total. son dos pibes y entonces
Y después Russell T. Davies hizo It's a Sin, que es también es una miniserie, o sea, no es exactamente lo mismo, pero que se mete directamente con la historia, ¿no? Y con la crisis del VIH y el SIDA en los años 80, en este caso en Londres, y que fue una serie que incluso fue muy festejada, muy reconocida por por la importancia de recordar, de la memoria, de lo histórico, y de ahí pienso también en de Normal Heart, que tiene a Ryan Murphy detrás, que también es Total, bueno, Ryan, un creador padre que Ryan. como personas que siempre se encargaron, o sea, una vez que acceden o lo pensaba también por Taika, ¿no? Que él siempre en sus discursos esté haciendo una película de superhéroes, esté haciendo una serie, una de sus películas más indie, siempre logra meter de manera muy natural y orgánica esa forma que tiene que pensar, y todos Total. estos showrunners que nombré o directores también creo que tienen como una agenda en el buen sentido de, bueno, yo tengo la suerte de haber llegado a este lugar en el que me prestan atención y me dan la chance de Total. filmar estas cosas cuando a tanta gente de mi colectivo le cierran la puerta en la cara. Voy a empujar esa agenda y voy a tratar de no solo contar historias nuevas y diferentes, sino también mantener viva la memoria de lo que pasó. Mira, con lo que estabas diciendo me quedo con varias cosas. Una es un término, otro término más, que es la palabra tokenismo. ¿Qué es el Ujú. tokenismo? Tokenismo viene de objeto y demás. Cuando hablamos de tokenismo es cuando ponen a un personaje en una serie, en una película y demás, lo ponen para figurar, para esto, para decir, cumplimos el cupo Claro. LGBT, cumplimos el cupo extranjero, cumplimos el cupo de lo que sea, y lo ponen y ese personaje no tiene ningún arco argumental, no tiene ninguna permanencia, no tiene nada importante ni que decir, ni que hacer y demás. Todo lo contrario, con lo que te contaba recién, por ejemplo, de Jim en Our Ujú. Flag Means Dead, que es personaje súper atravesado. Y escuchándote con lo que vos me contabas de cuando veías eh, Queer as Queer as Folk. Folk, Ujú. cuando vos lo mirás y me decías, wow, yo me emociono con esto, imagínate que yo viví la mayoría de mi vida emocionándome viendo cine hetero. O sea, Claro, yo toda la vida vi cine hetero, porque así como está el cine LGBT, me parece importante nombrar al cine hetero. claro, Vi un montón de sí. series heteras, como, porque de repente también es muy interesante que esos personajes tengan sus vidas y demás, pero también hay historias universales. Lo que pasa es que eso, de nuevo, existimos. Bueno, en It's a Sin o en The Normal Heart, se hablan de las historias de los primeros activismos VIH. Los primeros activismos VIH no nos podemos olvidar que eran activismos en los cuales los estados no estaban presentes. Por ejemplo, en 2020, cuando se empezó a comparar la pandemia de COVID con la pandemia del SIDA en su momento, de hecho, este año se cumplieron 41 años de la primera alerta de SIDA en Estados Unidos. Me acuerdo que decían, es como el SIDA. No, ¿saben por qué no es lo mismo? Porque en Estados Unidos le tomó 4 o 5 años al presidente Ronald Reagan en hablar públicamente sobre VIH y SIDA. Y eso no fue un tema de salud, fue un tema político, fue una decisión política de no darle respuestas ni darle atención médica a las personas que estaban muriendo por temas relacionados al VIH y al SIDA. ¿Por qué? Porque eran marginales, eran homosexuales, personas que se inyectaban. Y fue después de la muerte de Rock Hudson un ícono del cine heterosexual y de la figura como de Total, hipermasculinizada que de golpe, dinastía, claro, era como toda una cosa como Rock Hudson el y de hombre. golpe salió la noticia, tiene SIDA, ya aparece la palabra y termina muriendo, y ahí es cuando en Estados Unidos se empieza como, empiezan a prestarle atención por Rock Hudson. Total. Y además porque, bueno, Liz Taylor, su amiga, Liz Taylor fue una gran activista de temas relacionados a VIH y SIDA. De vuelta, una señora cis
mujer y demás, digo. Entonces, me hace pensar de vuelta a esto, cuando hay directores, héteros, cis, digo, y también hay una responsabilidad y hay un lugar, eh, no sé, la palabra no es agradecer, pero sí de reconocer estas personas, esto. Yo no sé cuál es la orientación sexual o cómo es la vida, por ejemplo, de Taika Waititi, pero sí sé el rol que le da al colectivo LGBT+. Y eso me parece que es, ni hablar de que yo siempre digo que yo, si bien yo soy puto, yo Ujú. estoy puto. Por eso me gusta el verbo to be, porque somos algo en este momento. O sea, yo el día de mañana no sé qué seré. Asumo que putísimo si ahora soy puto, pero tiene que ver con permitirnos también el fluir, permitirnos el estar. Digo, cuando hablamos de series LGBT+, no es, miren, una serie LGBT para que la vea el público LGBT o Sí. una serie VIH para que la vea el público VIH. No, es para que la veamos todas, todos y todes. ¿Por qué? Porque es lo que nos atraviesa como sociedad y son los diálogos que nos atraviesan como sociedad. Digo, yo veo series de Ujú. arqueólogos y no soy arqueólogo. Yo veo, soy fan de los superhéroes y yo no Sí, vuelo. sí, O sea, es como sí. estas cuestiones de decir, pero tiene que ver con construir una sociedad Ujú, plural, una sociedad dialogante, una sociedad que trascienda todas las barreras. Y me parece que es a través de esas representaciones y de vuelta, no ujú, tokenismo, no poner el personaje ahí y ujú. listo. No, de hecho, en ese sentido me hace pensar mucho, mismo año, o sea, una serie que coetánea con True Blood, que fue Sí, Looking. con O Jonathan sea, Groff, que en Looking, otro que en ese momento era, ay, mira quién es este pibito, salió de Glee, alguna cosa más, y hoy Jonathan Groff es una mega estrella. pero además, Looking se da pero el lujo y la urgencia de hablar de un tema muy importante que es la PrEP. ¿Qué es la PrEP? ¿Qué pasa? En Looking hay un personaje eh, viviendo con VIH. Y ese personaje, que de hecho es Daniel Francese, que era Mean Ujú, Girls. O sí. sea, él era Eddie, que fue quien actuó en Ujú. Mean Girls. O sea, de pie, si nos sentamos. Eh, y con su pareja, bueno, con su pareja era una pareja cero discordante. ¿Qué es una pareja cero discordante? Cuando una parte es VIH positiva, la otra es negativa. Y se empieza a hablar de la PrEP. ¿Qué es la PrEP? La PrEP es una medicación profilaxis preexposición. Es una medicación que toman las personas Ujú, negativas, que la deben tomar regularmente, ¿para qué? Para que si el virus ingresa en el cuerpo, no se aloje. O ujú. sea, tomás la PrEP para evitar que el VIH se aloje en tu cuerpo. Y 2015, 2014, y Sí. se empezaba a hablar de eso. O sea, el día de hoy todavía es un término que casi ni se conoce y todavía estamos luchando para ver cómo se aplica, dónde se aplica, que se aplique en lugares donde la medicación para las personas VIH positivas ya esté cubierta y luego se pueda pensar en la PrEP. Digo, 7 años después es un Sí. redebate. Imagínate en 2014 y en 2015. Y de vuelta, hablaba de la posibilidad, ¿sabes de qué? Digo, de que una persona VIH positiva tenga una vida Ujú, sexoafectiva eh, sí. latente. Ni siquiera te Ujú, diría normal porque sí. no sé qué es normal. Pero que de repente decís, che, vivo con VIH, puedo tener un novio, puedo tener una pareja, puedo tener una vida sexual, puedo tener este diálogo. O sea, y es muy importante porque es como la contraparte necesaria y el contrapeso urgente y necesario de qué? De las representaciones de los 80 y los 90. O sea, que son súper importantes para nuestra historia, porque las personas LGBT más hemos perdido nuestro ADN, porque nos han dejado que mueran nuestras tías maricas, nuestros primos trolos, nuestras hermanas travestis, y hablo de familias del corazón, ¿no? Entonces nuestra historia es muy importante y hay que recuperarla. Pero después es, ¿y Ujú, hoy? ¿Y yo hoy qué sí. hago? Y Looking viene a responder eso en cierto Ujú, punto. O sea, viene a decir, bueno, acá hay una pareja que, todo bien, le dan el positivo y no se va a morir o no va a suceder como en los 80 o en los ujú. 90. Bueno, pero ¿qué hago? Ok, no me muero, Y vale. ahí, ¿Y qué hago? y ¿Con ahí quién cojo? tienen mucho que ver los diálogos, ¿no? Para a mí siempre los diálogos de Looking me parece algo que la super destaca y es de esas series que tiene
pocos episodios, pero dejó una huella y la ves hoy y se siente igual de fresca. Sí, Y los diálogos son los que enriquecen y hacen esta tarea tan importante de la que venimos charlando desde un principio, que es para no caer en el tokenismo o en que sea, bueno, toma, esta es una serie de un montón de flacos gay. Es eso, es como los diálogos son los que hacen que esos vínculos, que esas relaciones se sientan y esas personas parezcan justamente eso, ¿no? Como individuos que tienen deseos, dolores y multifacéticos. e incluso también las series con personajes gays banales, aburridos y demás, en cierto punto está bueno que existan en el sentido de decir que Claro. haya todo. O sea, como en las series hetero, como en las películas heteras. Ahora, lo importante es que tengamos una gran cantidad de material para que si a mí esto no me interesa, yo pueda ver esto otro. No que de repente yo, por muchos años, lo único que tenía para ver de VIH era personas muriendo en los 80 y en los 90. O sea, y era como, ok, respeto, buenísimo, pero no existo, de nuevo no existo, Figo, y aparece Looking. Entonces, por eso también no es solamente existir, es narrar, es construir, y también, ¿sabes qué? En cierto punto voy a utilizar una palabra que es reparar. Y si hablamos, o sea, para mí de reparación, preparen los pañuelos, la veneno. Claro. O sea, la serie de la Ujú, veneno. La serie de la veneno es la vida de una trans española que pasa como que tiene como un roller coaster de, de su vida de trabajo sexual en la calle, a ser estrella de TV, a terminar presa, a terminar luego pasando por estos programas tan humillantes donde llevan a los personajes para usarlos de bufones y demás. Y la Veneno fue un personaje, fue una persona. ujú, Mirá esto, ¿no? Porque fue una persona. Y de repente hay una construcción de ese personaje que se hacía en los medios y demás, que fue muy doloroso cuando, de vuelta, cuando ujú, tamizás esto y decís, che, acá hay una persona. Y la serie de La Veneno es basada en un libro escrito por Valeria Vegas, que es una gran escritora que durante años siguió a La Veneno, fue amiga, confidente, demás, escribe ese libro, y los Javis, directores, creadores de España, hacen la serie. ujú. Y sabes que hace poco estaba viendo una entrevista que le hacen a Valeria Vegas, y Valeria lo que dice es que fue una superproducción hecha con respeto y dignidad. O sea, con respeto y dignidad para hablar de las personas trans. Las personas trans que viven una violencia histórica y Ujú, cotidiana. Aquí en Argentina el promedio de vida de una persona trans es de 35 a 40 años. Entonces, son personas que viven un cotidiano. Bueno, pero los medios, las historias y demás han sido muy violentas. Y hay un diálogo de eso, porque la construcción violenta de personajes, como son personas travestis y trans en los medios, dialogan con nuestra realidad, dialogan con cómo nos tratan, dialogan con cómo piensan nuestras existencias. Y en esta entrevista, Valeria lo que decía es que España se ha pasado 40 años haciendo películas donde se mofaban de las personas trans. Y la serie de La Veneno es un punto y aparte. Se ha hecho justicia con ella y con un colectivo, porque de repente dialoga con todo un colectivo. ¿Sabes lo que tiene? Vamos con otro término, que es, tiene muchos Easter eggs. easter eggs, como muchos huevos de Pascua, Como muchas cositas escondidas. Ujú, muchísimas personas que eran personas amigas de La Veneno, personas que aparecían cuando La Veneno salía en la televisión. Tiene como muchas cosas, tiene un universo de historias. Eso se reagradece. Y hay algo que también hizo la serie de La Veneno, que es darle el reconocimiento merecido y su último gran papel a Isabel Torre. Isabel Torre es una de las actrices que representa a la Veneno, que hace poco falleció. Y, y
le reconoció, no es que le otorgó, le reconoció su talento y su lugar, y nos hace pensar algo más, que es, ¿qué pasa con las personas LGBT más adultas mayores? Sí. O sea, porque la mayoría no tenemos hijes, no tenemos, a nadie que nos vaya a pagar el geriátrico y demás. No, todo eso, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos en red, lo hacemos con, como te decía recién, con las familias que vamos eligiendo y que vamos construyendo, pero la Veneno para mí es un producto, eh, de vuelta, reparatorio, es una deuda histórica que tiene el cine, la serie, la televisión, las representaciones con el colectivo travesti trans. Y lo digo yo como persona cis, que de vuelta, es como te decía antes al principio de la charla, a mí no me corresponde hablar por el colectivo travesti trans, pero sí como persona cis, ver las representaciones históricas, ver la violencia. O sea, hay un montón de películas que se han mofado y que no solo se han mofado, han construido a la persona travesti y trans como la amenaza, como la locura, como el peligro. No, esta serie de repente narra, y narra un personaje muy polémico, ¿eh? Porque tampoco la Veneno la Claro, porque eso santifica. también es algo que. Es Eso picante es la algo que se Veneno. confunde ahora también, ¿no? Pasa lo mismo con esta ola de feminismo y la respuesta que hay del otro lado, que es como, entonces ahora no puede haber personajes, no sé, sean de diferentes, del colectivo LGBT, o mujeres, o personas racializadas que sean malas o que sean. No, justamente lo que estamos pidiendo es que no, como decías vos antes, que no siempre sea lo mismo, que no siempre sea Total. la cuestión de la villanía, de la oscuridad, de la maldad y demás, pero y vamos a llegar a un punto en el que, eh, espero, me imagino, Nos pienso, vamos a morir de corrección claro, pienso política. un mundo en el que va a haber que. ¡Lo dije! Sí, 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 lo dijo. Pienso, pero Lo digo, dijo. Lo dijo. porque va a haber, espero que haya un momento en el que tengamos que dejar de decir, porque ya no haya, o sea, dejamos de tener que aclarar que, ay, bueno, este personaje, no, todos los personajes de, no sé, todos los gays en las películas de infantiles Al son personaje, malos, claro. no, que todos sean lo que sean y haya moralidad y hay Claro. inmoralidad en todas partes. Y Sí. empecemos. Sí, si no, también empezamos a decir, bueno, este es un personaje Sí. blanco y Ujú. hetero. O sea, Sí. claro, que en la rueda de prensa los directores y los guionistas digan, bueno, pusimos un personaje Sí. blanco porque pensamos muy importante de la representación Sí. blanco y también, bueno, pusimos otro Sí. hetero. O sea, que lo Sí. digan así. Sí, Digo, sí, sí. por eso te digo que la Veneno, lo fabuloso de la Veneno, es que es un personaje mega complejo, es detestable por Ujú. momentos. Es Y aún así, detestable las cosas que logra, hace. creo que la serie logró algo y todavía logra, porque obviamente hay gente que todavía la está descubriendo, Sí, traspasar, atravesar una parecía como una especie de frontera invisible que era llegar al público que naturalmente no se iba a inclinar por una serie que mostraba una historia así. Y creo que eso se genera como por esa mezcla total. como de sensibilidad y tampoco sin, que esto vos lo decías antes, como sin que la seriedad y esta reparación histórica que vos mencionás, que vos nos explicás, sin que eso vaya en detrimento o deje atrás la cuestión del hedonismo, el show y la cosa. O sea, no es que no una cosa quita la otra. Se puede ser, entre comillas, iba a decir superficial, pero no. Es que tiene que ver, para mí tiene que ver, ¿sabes con qué? Figo, con esta posibilidad de que seamos humanos, humanas y humanes. O sea, que podamos demostrar todas nuestras dimensiones. No tengo que ser solamente un puto viviendo con VIH. O sea, puedo ser todo, puedo ser todas las representaciones, puedo ser todas las contradicciones, porque de nuevo, que HBO pase la historia de La Veneno, para mí, me acuerdo de cuando vi que La Veneno iba a estar en HBO,
yo me quedé como de cara, dije, qué bien. O sea, qué bien porque, ¿por qué? Porque sale de mi algoritmo. O sea, porque esta serie va a llegar a un montón de hogares y a un montón de personas que necesitan dialogar con lo trans, que necesitan dialogar con la existencia, la vida, la resistencia y lo que ha sucedido históricamente y sucede con el colectivo travesti trans. Porque a mí, obviamente, cuando dijeron la veneno, corriendo, Gen 3. Mm, Ahora, pero que llegue a todos los hogares y esto, que salga de mi algoritmo, digo ujú, yo, que dialogue con personas que por ahí instintivamente no van a salir a buscarlo como salí yo desesperado y el libro y esto. Pero ojo, lo mismo pasa con Or Flag ujú, Means Death. O sea, de repente te sentás piratas y hay una historia queer y esa historia va a llegar otra vez a un montón de espacios donde, por ejemplo, quizás yo, como puto, activista, periodista, bichoso y demás, etcétera, yo seguramente no llegue. Entonces, es como construir este diálogo ujú, 360 y que las personas que quizás no se sienten, entre comillas, no se sienten atravesadas por la causa, estén. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque si vivís en este mundo, estás atravesado por la ujú, causa, por todas. O sea, porque yo siempre, en Argentina, por ejemplo, viven 140.000 personas con VIH. Entonces yo siempre digo, mirá si no te va a interesar el tema, mirá si no vas a tener que aprender, porque seguramente un amigo, una amiga, una amigue, un familiar o alguien vive ujú, con VIH. Y seguramente necesita que vos estés al tanto de esto y que vos tengas un registro mínimo de estas cosas, porque no estamos exentas, exentos y exentes de este diálogo. Lo mismo con las identidades trans, con las infancias trans, que no es que ahora haya más infancias trans, no, ahora las infancias y adolescencias trans pueden ujú, contarlo. Y pueden contarlo también porque encuentran una sociedad que de a poco va cambiando, pero también encuentran ujú, representaciones en series y medios y representaciones ujú, luminosas. O sea, y eso me parece tan importante. Y esto que te decía recién de las familias que construimos, ujú. y acá, si hasta ahora estuve intenso, Fío, Me gusta que para perdón, el cierre, porque, o sea, se vaya a nivel 15 la intensidad, como si no hubiera picante. arrancado en Es 12 que la intensidad. Me encanta. la manija. Mira, es que estoy muy manija ahora porque en este momento está en el aire una de mis series Ujú, favoritas, que es un reality. Venimos hablando de sí. ficciones y ahora vamos a hablar de un reality. ¿Y de qué vamos a hablar? De Legendary. Legendary es un reality en el que compiten distintos houses, se llama. ¿Qué es una house? Es un grupo de personas que se une para competir en distintas disciplinas. Las houses tienen nombres en general de diseñadores y más. ¿Y cómo se llama el lugar, cómo se llama el evento donde compiten? Es el evento llamado Ballroom. Ballroom. Ujú, Los ballrooms nacen en la cultura negra, latina, sudaca, trans, travesti, marica, abyecta de la Nueva York de los 80. ujú, Ahí nacen estos encuentros, estos lugares. Y las houses eran lugares donde literalmente a vos te echaban de tu casa por ser queer, por ser LGBT y demás, y te reunías en las houses. Y las houses tenían madres, padres y demás. Y el día de hoy siguen habiendo estas houses, y algunas son las que compiten en este reality llamado Legendary. Acá en Argentina, por ejemplo, yo soy parte de una ujú, house. Yo soy Fauno Tropicalia. Yo soy de la house, Kiki House de mira. Tropicalia. Esa es mi, Ujú, mi house. Y yo compito, en las categorías que compito son, porque después es, bueno, te estoy hablando de una ujú, competencia. ¿En qué competís? Hay competencias de baile, que es el ujú, voguing. Hay competencias de pasarela, que es la runway. Yo participo en voguing, pero en el estilo all way, que es el estilo el viejo camino, ujú. el clásico, y en runway americana, que es la más butch, la más estilo masculinidad. Mira. ¿Por qué? Porque me divierte mucho ser una marica Ajá. masculina. Como la O sea, machuda. me divierte subvertir, La versión. Sí. claro, me Ujú, divierte subvertir la claro. idea en diciembre, por ejemplo, gané Ah, la categoría American Runway. Y me acuerdo que lo que dije fue,
¿Saben quién es la más Ujú. masculina de todo este lugar? Yo, el puto, la marica. Y soy la más masculina. Y tiene que ver Ujú. con eso, con subvertir esos Sí. órdenes. Y yo soy parte de la Kiki House de Tropicalia. Y en Legendary, además de las competencias, lo que ves es que cada house cuenta su historia. ¿Por qué? Porque la escena ballroom, con sus categorías y con todo su despliegue, no es un show, es un hecho político. Porque somos disidencias, trolos, trabas, maricas, tortas, raros, raras, rares, construyendo nuestros lazos familiares, construyendo nuestro espacio, compitiendo de manera profesional y mostrando lo que somos, lo que hacemos. No es, acá también están la house, está la house de Glorieta, aquí en Argentina también, y dice, su lema es, no somos tu show, somos nuestra disidencia, o sea, somos nuestro orgullo. Y es muy hermoso. Y de hecho, en el jurado de Legendary tenemos a La Roach, que es un estilista, que es como el personaje malo, es muy interesante su personaje. Tenemos a una actriz, tenemos a Yamila Jamil, que es una actriz y ella de repente está ahora súper involucrada en la cultura ballroom y me encanta cómo a través de las 3 temporadas de Legendary fue, fue cambiando, fue evolucionando, fue incorporando cada vez más y ahora sus devoluciones, cuando pone un puntaje, hace como unas lecturas muy interesantes. Tuvimos a Megan Stallion y ahora tenemos a Kiki, cantantes Megan Stallion, pasión, corazón, una mostra en las temporadas 1 y 2, era muy divertida. Y tenemos a quién? Tenemos a Leiomi Maldonado. Leiomi Maldonado es una leyenda, es una icónica eh, coreógrafa e histórica de los ballroom y de la escena del Vogue. Sobre todo ella hace de Vogue Femme. Y Leiomi, cada ballroom tiene una fantasía. O sea, vos vas a un ballroom y están las houses que compiten. Si no estás en una house, también puedes competir como 007. Pero en Legendary solo compiten houses por ahora. Y tenés en cada ball, tenés una fantasía. ¿Qué es una fantasía? Es el tema regente que vos tenés que cumplir para participar. Por ejemplo, en esta temporada de Legendary tuvimos hasta ahora fantasía anime, en la cual Darshawn, que es el MC, el que va presentando, estaba como un gran Tuxedo Mask Espectacular, sí, como fabuloso. un... Yo grité, Ujú. obviamente, totalmente. Y tenés eso, el último episodio que vi hasta ahora de Legendary, la fantasía era Misión Imposible, espías. Y todo lo tenés que hacer en torno a eso. Es bellísimo verlo y creo que como bonus track sumaría a este repaso bellísimo que estamos haciendo, ¿sabes qué? Decime. Hora de Aventura. Sí. Porque vengo hablando de Ujú. familias y vengo hablando de fugarse y vengo hablando, ¿sabes de qué? Al principio yo te dije algo, Ujú. Figo. Yo sigo siendo, más allá de todo, yo sigo siendo puto, cis y sigo encajando muy bien en muchas Ujú. categorías. Y si hay algo que aprendí con Steven Ujú. Universe y con Hora de Aventura, con estas dos animaciones, es algo que las infancias son Sí. anárquicas. La infancia per se es anárquica. Un niño, una niña, una niña nace y es una bomba anárquica Sí. que viene a decirle al mundo quién es y el mundo le va a luchar para encajarlo en, incluso en, bueno, si no sos lo normal vas a hacer Ujú. lo raro, o sea, Sí. vas a encajar en algún lugar. Y tanto Hora de Aventura como Steven Universe rompen completamente Sí. eso. O sea, todo el tiempo lo rompen. Y, por ejemplo, en Steven Universe, cuando está esta fusión Sí. Steve-Oni entre Steven Universe y su amiga Connie, cuando les preguntan, pero, ¿qué sos? Lo que dice, ella lo que dice es, soy una experiencia. Y, y es ahí donde decís, donde yo, puto, cis, bichoso, va, ay, haciéndome Ujú. mi revolución, o sea, citadina y mi revolución con un moca latte en la Sí. mano, soy el Che Guevara con un chai, soy Sí. el Chai Guevara. El Chai Guevara me parece un buen nombre de la... eh, digo, de repente me choco con esa frescura
Y con esa de vuelta, Hora de Aventura y Steven Universe son Ujú. anarquía, son, son un nuevo universo de posibilidades del ser. Entonces, de vuelta, yo sí tengo esta, hoy soy puto, hoy soy cis, hoy soy esto. Representaciones así me hacen pensar que el día de mañana no sé. Yo no sé cómo ahora tengo que despedirte y tengo que hablar después de cómo cerraste este episodio y este episodio que lo voy a guardar en una cajita en mi corazón, pero por suerte va a ser compartido con muchísima gente que lo va a ver, lo va a escuchar y espero que si no te seguían, te sigan ahora. Este es el momento en el que contale al mundo que de No es TV, por favor, tus redes, así se meten en el mágico y fantabuloso universo del fauno, por favor. Venga, venga. Mi laberinto fáunico lo pueden arrobar en Twitter, @lucasfauno, y en Instagram soy lucasfauno81. Y creo que si hay algo que celebro de este encuentro, que te agradezco un montón, Fío, y a toda la Produ por este encuentro, es de vuelta pensarnos que todos los productos LGBT+, que todos los productos queer, no solo vienen a dialogar con el colectivo, sino que vienen a abrir la posibilidad a otros mundos, a otras maneras de existir, a otras maneras de vivir, a otras maneras de dialogarse. No somos ni como personas LGBT+, como productos LGBT+, no hay una amenaza. Esto que hablamos al principio de la villanía, de vengo a convertirte en... No, todo lo contrario. Los productos LGBT más vienen a abrirte un universo, y es un universo tangible, porque al lado tuyo hay personas travestis trans como la Veneno, hay maricas adultas mayores, por ejemplo, como de repente en Our Flag Means Dead, personas replanteándose y repreguntándose su recorrido. Hay personas viviendo con VIH enamoradas y viviendo como el Looking. Digo, todos estos productos nos expanden, nos construyen, nos suman y nos muestran esto, otra vez, la posibilidad, a mí también, me lo muestra Steven Universe, de que puedo seguir cambiando, de que puedo seguir mutando y que puedo seguir incorporando. Gracias, 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 gracias Lucas por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu sensibilidad, por tu acidez, por todo. Estuvo espectacular. Gracias y espero que a partir de ahora, si no lo hacían, lo sigan. Este es el final del... Por ya no puedo decir más nada después de todo esto. Acuérdense que pueden vernos en el canal de YouTube de HBO Latinoamérica. Pueden escucharnos en donde sea que consuman podcast, poner ahí No es TV, estrellita, corazón y todas esas cosas fabulosas para que... No es para alimentar nuestro ego, simplemente es para que sigamos existiendo, básicamente. Cada semana estamos acá con un nuevo capítulo, con un nuevo invitado, con un nuevo co-host. Y siempre mucho contenido de HBO. Si no te querés perder de ninguna novedad o ninguna perlita, ninguna cosita, seguí a @HBO Latam en Instagram y HBO Lat en Twitter. Yo sigo siendo Fío Sargenti por el momento. Gracias.